Si estás aquí es porque ya escuchaste el episodio anterior a este, que es la parte uno. Pero si no lo has hecho, te recomiendo que te devuelvas, vayas a la parte uno y después te regreses aquí porque es muy importante para que logres entender bien esto otro que te voy a contar en este episodio. Te doy la bienvenida a tu dosis de desanestesia. Soy Adriana Fernández y he creado este podcast para que conversemos sobre temas diversos, pero siempre con un objetivo muy claro. El de recordarte que vivir desanestesiada te confiere el poder de elegir, decidir, cambiar y construir la vida que anhelas. Vivir de manera consciente te recuerda que eres la dueña de tu vida, pero sobre todo que eres la única responsable de construir su propia felicidad, ¿Estás lista para desanestesiarte? Inició un proceso del que ya no me podía escapar. Y entonces me acuerdo que empiezo como a ver qué cuentas en redes sociales podía seguir, que me dieran un poco de luz. Yo normalmente lo que hago es revisar un poquito, ver si conecto con algo, porque ahora entiendo, tal vez en ese momento no tanto, pero si logro conectar es porque claramente hay una señal de mi intuición ahí que me está guiando. No me dejo cuentas en las que no siento esa conexión, porque ya sabes que cuido muchísimo el contenido del que me nutro. Empecé a buscar un poquito, recuerdo que hice un viaje a Colombia y hay una librería que me encanta, de hecho, en Bogotá, porque es muy espiritual. Entonces se encuentran muchos libros que no necesariamente encuentro aquí en Costa Rica y empecé a buscar también un poco de libros, algunos documentales, como que conscientemente ya ahora sí andaba buscando, sin tener un proceso formal, pero sí como con esta espinita y esta inquietud que ya era esta voz que no se iba a apagar más. Y así empecé mi proceso, busqué podcasts y como que de manera muy natural, muy sin presionar nada, empecé a construir como mi propio concepto de espiritualidad, mis propios rituales y mis propias formas. Y no hace mucho, creo que hará un par de meses, de hecho, me inscribí en un taller para acceder a los registros akáshicos, que ya ves, todos son temas así como que le suenan a uno muy raros y tal vez te esté sonando muy raro que yo, y entonces, bueno, ella me refirió a alguien. Hice el taller y la experiencia fue muy interesante porque me di cuenta de varias cosas. Uno, que no necesitamos realmente un taller o un curso o, ¿verdad? Una instrucción de alguien para poder conectar con nuestra propia sabiduría y nuestra propia espiritualidad. Segundo, me di cuenta de que ya venía conectando con esta espiritualidad desde hacía mucho tiempo, nada más que tal vez no lo tenía tan claro y no le daba tanta credibilidad o no le prestaba tantísima atención. Y tercero, empecé como a definir que realmente el concepto de espiritualidad es tan amplio, tan abierto y tan personal como cada quien lo define. ¿Qué me permitió todo ese proceso que te estoy hablando, tal vez de 2 años? Bueno, me permitió encontrarme, porque desde mi creencia de ahora la espiritualidad claramente no está fuera, está dentro de mí, no está en el ritual que haga, no está en los nombres que le dé. Cuando digo nombres, no importa si estamos hablando, si estoy hablando de Dios o de Buda o de la energía o del campo o de la fuente, eso es lo menos importante.
me permitió entender que no se trata de religiones, no tiene nada que ver con si es religión católica, si es testigo de Jehová, no tiene nada que ver con eso, no tiene nada que ver con los rituales. La espiritualidad no es si te vistes de blanco, si meditas, si repites chakras, si haces cánticos. Eso no es espiritualidad. No es una exigencia, no es un único estilo, no tiene un único nombre, no tiene una única forma. Es absolutamente personal. Tiene un estilo absolutamente personal y es ese que uno crea y en el que uno cree y se siente realmente conectada. Creo que ha sido un proceso lento, podría decir, porque te estoy diciendo que a mis 43 años empecé a ser consciente, ya más consciente, y que tal vez tengo estos últimos 2 años de estar en esto, pero estoy segura de que fue perfecto, que era realmente la forma en que tenía que suceder. Y sobre todo porque hoy si veo hacia atrás, de verdad puedo entender que muchísimo no, a ver, que todo lo que ha pasado en mi vida como historia, siempre estuvo la espiritualidad presente. Lo que pasa es que yo no estaba consciente de eso y no lo tenía necesariamente tan claro y entonces tal vez nada más iba y fluía, pero no me detenía como a conectar con eso. Entonces, bueno, habiendo yo definido mi concepto, que más o menos te lo comparto, y es eso, que no tiene nombres, que no tiene religiones, que no tiene rituales, que no se ve de una manera o de otra, empecé a sentirme tan cómoda, no solo con el tipo de cosas que yo podía empezar a hacer por mi propia intuición, sino inclusive por el tipo de cosas que puedo decir ante alguna persona sin que eso me genere un problema. Y te lo voy a explicar. Para mí antes hablar de Dios era un tema que me ponía como en una posición un poco incómoda, porque cuando esa persona, tal vez con la que estaba hablando, me estaba hablando de Dios, yo sabía que se refería a un Dios en la cual yo no creía. Entonces, decir Dios me hacía sentir como ajena, como es que Dios es ese que la gente piensa que es de tal forma y yo no creo en ese Dios. Hoy por hoy yo puedo hablar de Dios con la tranquilidad absoluta de que sé que ese Dios que esa persona menciona, el que otra persona menciona, el que otra persona menciona, al que otro le llama Buda, al que otro le llama energía, al que yo le llamo universo, es exactamente el mismo, que no importa el nombre, que no importa la forma en que yo lo imagine, que no importa la forma en que yo acceda a él o conecte con él, porque es absolutamente lo mismo. Y entonces eso, no sé exactamente cómo explicártelo, pero me da como una sensación de tranquilidad, de paz, como de no tengo que cuestionar nada, yo ya tengo muy claro en qué creo yo y respeto, entiendo, acepto y no tengo ninguna incomodidad con la creencia del resto del mundo. No digo que antes tuviera incomodidad con las creencias, tenía incomodidad con tener que establecer algunos conceptos, tal vez para que alguien me entendiera. Entonces, por ejemplo, para mí era muy difícil decirle a alguien que todo te salga bien según la vida, según el universo, porque tal vez sabía que esa persona en lo que creía era en Dios, pero para mí Dios era algo en lo que yo no creía. Hoy para mí Dios resuena perfectamente, nada más que con mi propio concepto de Dios. Espero que esté logrando explicarme porque yo sé que es un tema que se las trae. Entonces, ¿qué me ha permitido todo esto? Bueno, me ha permitido conectar de una manera mucho más tranquila, sin ningún tipo de presión, sin ningún tipo de mandato, sin ningún tipo de exigencia y hacerlo completamente a mi estilo. Entonces, si yo pudiera decirte o darte algún consejo en caso de que estés en esta duda, en esta disyuntiva, es eso que resuena contigo, lo que te resulta natural, lo que no fuerzas.
Lo que no necesitas de un espacio o un ritual o un momento específico para conectar, esa es tu espiritualidad. No importan los nombres que utilices, no importan los rituales, no importa el momento, no importa lo que otras personas digan, no importa si te dicen que eso es o no es, lo que importa es lo que te hace sentir que ahí es. Y cuando logramos eso, de verdad que hay un cambio importante porque primero nos va a permitir, cuando nos hace falta completar este espacio espiritual, siempre hay una especie de vacío, siempre hay una especie de necesidad, consciente o inconscientemente, pero hay algo que nos está haciendo falta. Y obviamente si algo nos está haciendo falta, no estamos logrando el máximo potencial de nuestro ser. Además de eso, te va a permitir hacerlo desde esta forma que te decía, que resuene contigo, crear tus propios rituales, crear tus propios espacios. La espiritualidad no tiene nada que ver con sentarse a meditar una hora, pero tiene todo que ver con sentarse a meditar una hora. Si para eso, si para ti eso es estar en tu conexión espiritual, pero también puedes decidir sentarte a ver el árbol, ver los pajaritos, respirar mientras vas en el carro y elevar una oración, invocar a los ángeles, a los arcángeles, porque así como puede ser que a ti te suene muy extraño los guías superiores, puede ser que a mí me suene muy extraño los ángeles y los arcángeles, pero genia, estamos hablando de lo mismo, estamos hablando de lo mismo. Y lo más importante es que lo que a ti te haga sentir que es natural y fluido, eso es. Te va a permitir no sentirte extraña cuando hablas con otras personas. Entonces, una vez más, si me escuchas decir los guías, mi yo superior, mis maestros, la energía divina, y yo te escucho decir Dios, los ángeles, los arcángeles, no tengo por qué sentirme incómoda y no tienes por qué sentirte incómoda porque estamos hablando exactamente de lo mismo. Y lo más importante de todo esto finalmente es el acudir realmente a esta fuerza, esta energía, a este Dios eh, que siempre nos acompaña y nos sostiene. Entender que no estamos solas, que no somos nada más este cuerpo material que se imprimió en este mundo 3D, que eso es lo que menos somos, que somos 95% energía que forma parte de la energía superior y que eso nos confiere un poder extraordinario para vivir de manera extraordinaria. Lo que pasa es que se nos ha olvidado y hemos creído que somos más cuerpo y mente, pero en realidad somos más espíritu que cuerpo y mente. Entonces, imagínate lo difícil de no tener esta área de tu vida clara si finalmente somos más energía que materia. Este proceso personal es eso, personal. No tienes que convencer a nadie, no tienes que buscar adeptos, no tienes que explicarle a nadie, no tienes que sentirte culpable. Es tu proceso de conexión espiritual en el cual tienes la posibilidad de diseñarlo como sea que quieras. Pero también es importante que te sientas alineada y no perdida si estás en este mundo de la manifestación cuando escuchas estos conceptos, porque lo que quisiera es que en adelante, cada vez que escuches a alguien decir cualquiera de estas expresiones, ¿verdad? De la biblioteca universal, los guías, la energía, el campo cuántico, si nos vamos inclusive a la parte más científica, no te sientas ajena. Recuerda que finalmente todos hablamos de lo mismo, se nos ha dicho de muchas maneras, ha habido interpretación humana de por medio, pero en el fondo todos estamos acudiendo a lo mismo. Y bueno, si además de eso logras integrar este concepto de que no estás sola, de que siempre estás acompañada, obviamente tus manifestaciones van a cobrar un sentido diferente, porque no es lo mismo pensar que lo que yo estoy queriendo crear en mi vida es una creación mía de este ser humano, de este cuerpo físico,
y mental que saberme absolutamente capaz de construir la vida que quiero porque soy un ser espiritual que forma parte del todo y que por ende tiene derecho al todo y que estoy sostenida, acompañada, protegida y guiada por ese Dios, por esa energía superior, por esa fuerza, por ese universo, por ese campo, por esa fuente, por como le quieras llamar, que está 100% a tu favor, porque eres parte de ella también, eres parte de él también. Y eso hace entonces que el proceso de manifestar se vuelva un proceso espiritual, en donde mi yo consciente establece esta conexión profunda con mi inconsciente, que tiene la capacidad de acceder y conectar con la divinidad absoluta. Algunas recomendaciones quizás que me gustaría darte para tu propio proceso personal, si estás ahí, o inclusive replantear el que ya tengas, porque también es válido que nos lo replanteemos, es revisar en qué crees, revisar si realmente eso que has creído, que crees, son tus creencias o son las de las personas con las que te criaste, pero no necesariamente resuenas con eso. Y te digo, si eso es así, tienes la posibilidad de cambiarlas, eliminarlas y construir las tuyas propias, porque si eso es así, el no hacerlo te está impidiendo conectar con tu ser espiritual. Y eso está impidiendo que logres manifestar la vida que anhelas. Te recomiendo además que sea un camino muy personal, te lo he dicho creo que bastante, muy propio, en donde no tienes que convencer a nadie. Te recomiendo además que crees tus propios rituales, no tienes que seguir los de nadie más, puedes explorar, aprender, ver, pero no tienes que tener exactamente lo mismo que tiene alguien más para conectar con tu espiritualidad. Y te recomiendo, por supuesto, que si algo quiero que te dejes de estos episodios es que definitivamente para manifestar tu vida a lo grande, para manifestar tu relación de pareja, tu estado de salud, tu salud financiera, tus viajes, tus cosas materiales, tus cosas no tan materiales, es muy importante, es necesario, es indispensable conectar con nuestra espiritualidad, porque somos espíritu. En la mayoría somos espíritu. Y si no has logrado hacerlo, ese es justamente el propósito de este podcast, que entiendas que haz uso de eso, porque una de las cosas que nos pasa es que somos ese ser espiritual, tenemos estas creencias muy claras, pero no acudimos a ellas. Entonces, pídele a tu Dios, a tus ángeles, a tus arcángeles, a la Virgen, pídele a tus guías, pídele a tu yo superior, pídele a tus maestros, pídele a tus conciencias ascendidas, pídele ayuda, guía, orientación, respuestas. Y ojo, dije pídele y voy a hacer una corrección porque en realidad lo que hacemos son solicitudes. Cuando pedimos estamos colocados desde el lugar de la escasez y ya sabemos que eso no funciona. Entonces solicítale guía, solicítale una respuesta, solicítale una señal, pero mujer, despiértate, porque muchas veces tenemos las señales enfrente y no queremos verlas. Solicítale un mensaje claro, solicítale información que debas saber. Yo, por ejemplo, una cosa que hago es que todos los días al despertar intenciono recibir toda la información que necesite recibir. Si tengo algo muy particular, les solicito por favor que me den guía, que me den luz, que me den respuestas. Muchas de las decisiones que tomo, si no es que todas, esperan a tener las respuestas claras, pero te juro que siempre las tengo. Siempre tengo las respuestas claras, que no vienen desde la razón, no vienen de la mente consciente, vienen de esa sabiduría superior, vienen de Dios. Te voy a contar una anécdota porque es importante también que sepas que yo solicito respuestas, apoyo y guía en las cosas más trascendentales, pero también en las cosas más mundanas. El otro día quería hacerme un cambio de color en el pelo, que tenía tiempo de no hacerlo, y tenía una disyuntiva entre si ir a un lugar donde iba siempre durante muchos años o iba a un lugar nuevo que quería experimentar. Y saqué la cita, pero ya faltaba
faltaban como 3 días para poder ir a la cita y yo estaba en este miedo de, ya sabes, ¿verdad? Que cambio, si entonces va a ser un error porque es el pelo y me queda mal y además era color y bueno, entonces dije, ok, guías, solicito que me den una señal muy clara. Hice la petición de que fuera muy clara para saber si debo ir a este o a este. Eso fue un sábado en la mañana, un domingo en la mañana. El domingo por la noche me encuentro con una amiga que estoy segura que está escuchando este podcast. Empezamos a conversar de cualquier tema y de pronto algo hablamos del pelo de ella, le digo que me encanta, que se le ve lindísimo, tiene un nuevo corte, tiene un nuevo color, le pregunto que dónde se lo hizo y adivina qué, me dice que se lo hizo justo en el lugar nuevo donde yo había sacado la cita. Y entonces inmediatamente lo que digo es gracias, 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 que eso es muy importante que lo hagas, que agradezcas siempre que tienes la respuesta, siempre que tienes el mensaje, siempre que tienes el apoyo, porque de verdad en ese momento todavía siempre me pasa, me dan escalofríos, se me ponen los pelitos de punta porque me pasa así, me pasa con cosas tan, por eso te digo, mundanas, como que me digan si debo ir aquí o allá, o cosas tan trascendentales como saber si debo contratar a una persona o no para una posición, o si debo invertir o no en algo, o si debo esperarme o actuar. Solicita apoyo, solicita guía, solicita respuestas, solicita mensajes. Pero lo siguiente, genia, presta atención y sobre todo, haz caso, mujer. Y bueno, ese ha sido el episodio, pero espero que te haya servido mucho. Si te has sentido identificada y hay algo que te parece que pueda servirle a alguien, comparte esto, por favor, genia, no te lo dejes. Si me quieres ayudar a que estos mensajes lleguen a más personas y que hagamos que más genias se despierten y tengan estos niveles de conciencia que nos ayudan cada vez más a vivir mejor y a vivir en grande, por favor, compártelo. Si hay algo que te encantó y quieres compartirlo, etiquétame en Instagram, Adriana Fernández CR. Y bueno, por supuesto, si no te has inscrito, si no te has suscrito, suscríbete para que no te pierdas ninguno. Nos vemos en el siguiente episodio cargado de desanestesia total. No olvides darle seguir al Desanestesiada Podcast para que no te pierdas ninguno de los temas.